para irnos rápido. ¿Me ayuda, Suri, con la gente que entra? Sí, Inge, aquí estoy al pendiente. Para la cuestión del chat, pueden hacer sus preguntas aquí en el chat y yo se las voy haciendo llegar al Inge Manuel para que también no lo distraigamos. Entonces, la cuestión sea para que sea un poco más dinámico. No sé si quiera que como vayan saliendo las preguntas o al final de todo el webinar ya se hacen las preguntas. Ok, excelente. Bueno, jóvenes, muchas gracias por asistir. Ahorita mal rato de los chavos, pero bueno, en fin, no sé quién los haya mandado, pero ni modo. Vamos a iniciar. Primero me voy a presentar. Buenas noches, Inge. Buenas noches, por favor, apaguen el micrófono a todos, por favor, ¿no? Me presento, soy Manuel Ordóñez, tengo una maestría en calidad y productividad, estoy certificado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en México. Para la gente de otros países, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la instancia federal que analiza y desarrolla todos los programas del trabajo, ¿no? Que regula todo lo que es relacionado al trabajo. Entonces, para poder extender constancias, necesitamos estar certificados ante esta dependencia. Tengo más de 20 años de experiencia en lo que es plásticos. Me he especializado mucho en empresas del sector automotriz. Tengo una certificación en Black Belt. Y los que están en industria automotriz conocen lo que son Core Tools, ¿no? También tengo una amplia experiencia en lo que es Core Tools. Por ahí, ¿quién es el que está poniendo Vamos a hablar un poquito de la importancia del balanceo de cavidades. Este es uno de los pasos que se tienen que realizar cuando nosotros estamos haciendo la metodología de moldeo científico, ¿no? Al final de cuentas, nos va a ayudar para determinar el punto de cambio o el punto de conmutación adecuado. También nos va a ayudar para saber cuándo y en dónde colocar venteos, dónde podemos inyectar más rápido o más lento. Los que estamos familiarizados en el proceso de inyección, pues sabemos que en piezas complejas necesitamos hacer perfiles de velocidades para poder inyectar con diferentes velocidades. En paredes gruesas necesitamos inyectar lento y en paredes delgadas o en zonas delgadas lo más rápido posible. Cuando inyectamos en paredes delgadas lento se nos va a enfriar el material, entonces por eso en paredes delgadas hay que inyectar lo más rápido que se pueda para evitar que se nos congele el plástico. Y en paredes gruesas, si inyectamos muy rápido, vamos a tener atrapamientos de gas, vamos a tener burbujas o manchas. Entonces necesitamos revisar esos detallitos, ¿no? Entonces les comentaba que el balanceo de cavidades es un paso del moldeo científico. El moldeo científico se empezó a desarrollar en los Estados Unidos en el año 2005 aprox, por ahí, ¿no? Y la palabra sistemático significa que sigue o se ajusta en un sistema. Sistematización es también planificar u organizar algo para obtener un objetivo dentro de un sistema. Entonces, si nosotros juntamos lo que es la técnica de moldeo por inyección y le implementamos la sistematización, entonces vamos a tener un proceso totalmente robusto, que es lo que se trata de buscar cuando nosotros hacemos un ajuste de parámetros, ¿no? Por medio del balanceo científico. Entonces, ¿cuándo es cuando vamos nosotros a tener o hacer un estudio de llenado o llenado progresivo? Se recomienda, o más bien yo lo recomiendo, que siempre que llegue un herramental nuevo a nuestra planta, hacer este llenado.
¿Para qué? Porque nosotros vamos a empezar a determinar o verificar cómo es el comportamiento del plástico dentro del molde. Como les decía, nos va a ayudar mucho en saber dónde podemos inyectar rápido y dónde vamos a inyectar lento. También nos va a ayudar para saber en dónde podemos hacer venteos o salidas de gases. Entonces, cuando hacemos las salidas de gases, no siempre va a ser al final del recorrido del flujo. Los venteos también se pueden hacer desde que empezamos a iniciar a inyectar el plástico dentro del molde. En moldes de colada fría, se recomienda hacer venteos en las terminales del runner. ¿Para qué? Para ir desahogando ese gas que se va almacenando por medio donde va llenando el plástico, por el recorrido del plástico. Entonces, como les comentaba, cuando estamos ante la puesta en marcha de un molde por primera vez o queremos analizar el llenado de un molde, podemos utilizar esta herramienta del estudio de llenado o el llenado progresivo, ¿no? ¿Por qué debemos aplicar esta metodología? Pues ya les expliqué un poquito, ¿no? Necesitamos saber cómo es el flujo del plástico dentro del molde. Necesitamos saber si nosotros en nuestro molde lo podemos llenar al 95-98%. Hay algunos moldes que no podemos hacer el flujo llenado porque si no llenamos la cantidad al 95% o más, la pieza se nos puede quedar pegada. Entonces, en esos casos necesitamos evaluar si es factible hacer el balanceo o la prueba de flujo llenado. Entonces me dice, para evitar posibles excesos de material, presión, compactación durante la puesta en marcha. Acuérdense que nosotros, nuestro ajuste de parámetros o nuestro llenado de plástico del molde, necesitamos hacerlo al 95-98% con velocidad de inyección y el porcentaje restante, que sería el 2% o el 5%, dependiendo cómo lo tengamos, lo vamos a llenar con la presión de empaque o sostenimiento. Entonces, si nosotros hacemos nuestro flujo llenado, vamos a determinar correctamente en dónde vamos a hacer ese punto de conmutación o ese cambio de transferencia, ¿no? Nos sirve también para determinar cómo vamos a hacer nuestro ajuste o nuestro proceso de inyección, si vamos a hacer el punto de conmutación por presión, por posición o por tiempo. Muchas empresas que me ha tocado ir a checar procesos, ellos inyectan por medio de tiempo y cuando les pregunto el por qué utilizan tiempo, pues no saben responder, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un buen balanceo, sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en llenar nuestro molde al 95% y ese va a ser nuestro parámetro de tiempo, ¿no? Entonces, por eso también nos va a ayudar para saber cómo vamos a hacer el punto de conmutación. Nos va a ayudar para verificar si nuestra válvula check está en condiciones normales de operación. Recuerden que cuando tenemos problemas en la válvula check, vamos a tener piezas pesadas y livianas o incompletas y con rebaba, como quieran llamarlos. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestro molde al 95-98% con velocidad de inyección, y si hacemos nuestra prueba de la válvula check, que es hacer mínimo 10 disparos y pesarlos, y si tenemos un porcentaje más del 5% de diferencia, entonces tenemos un problema en la válvula check. Entonces, aquí podemos ver, dice, para evaluar precisión y repetitividad de la inyectora en la etapa de llenado volumétrico o llenado del molde. Entonces, también nos va a servir para determinar si estamos repitiendo con el mismo peso siempre las piezas. Entonces, si las piezas tienen variación de peso, tenemos un problema en la válvula check.
También necesitamos que si nuestro molde es de 2, 4 o n cavidades, todas las cavidades llenen exactamente igual. Entonces, por eso nosotros necesitamos empezar a llenar nuestro molde poco a poco para ir verificando que las cavidades están llenando igualitas todas, ¿no? ¿Cómo vamos a comprobar esto? Muy fácil, vamos a empezar a pesar nuestras cavidades. Entonces, con eso vamos a garantizar que el llenado va a ser lo más uniforme que se pueda. Si nosotros tenemos piezas con diferentes pesos, ahí necesitamos considerar o revisar las condiciones del molde, que esté cerrando parejo, que el sello sea el adecuado, que los venteos sean igualitos, porque si tenemos diferentes especificaciones de venteos en cavidades, pues no vamos a dar chance al gas de salir de esa cavidad. Y recuerden que el gas que se queda atrapado en una cavidad es plástico que debería estar utilizando ese espacio. Entonces, por eso es importante también ver cómo es la gasificación o cómo sacar ese gas dentro de la cavidad. Si nosotros llenamos parejas las piezas, vamos a saber cómo quitar líneas de unión, dónde tenemos los problemas de burbujas, dónde tenemos los brillos. Entonces, nos va a servir para determinar en qué posición exactamente de la carrera de inyección tenemos ese defecto. Más adelantito lo vamos a dejar. Aquí nos comenta el autor, dice, para evaluar diferencias entre lotes desde el punto de vista de viscosidad y rheología. Si nosotros tenemos un ajuste óptimo y nos llegan a cambiar el lote de material, con esto podemos determinar si nos está llenando en el mismo tiempo o en con la misma presión y velocidad que estamos utilizando. Si hay alguna variación, nos está indicando que tenemos problemas en la viscosidad del nuevo material. Otra cosa que nos va a ayudar en hacer el balanceo de cavidades es necesitamos evaluar por cada parte donde va el recorrido del plástico, necesitamos ver las pérdidas de caídas de presión. Si nosotros tenemos muchas pérdidas de caída de presión, esto nos va a ocasionar que no logremos llenar la cavidad al 100%. ¿Por qué? Porque vamos a estar limitados de presión. Entonces también nos va a ayudar para determinar en dónde necesitamos hacer mejoras en el molde para evitar caídas de presión. Por ejemplo, si yo al hacer un disparo al aire, al purgar por la boquilla, utilizo 700 PSI, y si después de pasar de la boquilla de la unidad de inyección al meter el plástico en el bebedero del molde, se me dispara a 1500 PSI, pues ahí tengo una caída de presión muy grande. Necesito revisar qué es lo que está pasando. Posiblemente está descentrada la unidad de inyección, el diámetro del bebedero es muy pequeño y se está frenando el plástico. Y entonces así tenemos que ir revisando por todo el flujo del plástico donde tenemos caídas de presión. ¿Por qué aplicar esta metodología en la inyección del plástico? Como les comentaba, para evaluar la hermeticidad de la válvula de la punta del plástico. Entonces, nosotros podemos revisar con el balanceo de cavidades si nuestro proceso de inyección va a repetir, va a estar haciendo piezas repetitivas. Y la otra, lo que les había comentado, última pero no menos importante, para determinar exactamente los puntos donde el frente de flujo se acelera o se frena, para definir los puntos de cambio del perfil de velocidad, si es procedente programar un perfil. En esta imagen tenemos la inyección de un pedal. Entonces se hace lo que es el flujo llenado, paso por paso,
¿En qué me va a ayudar? Para saber en qué posición del recorrido del plástico que le estoy ajustando a la máquina, tengo que hacer un perfil de velocidad más rápida. Si se dan cuenta, en la parte tenemos unas costillas en esta zona, no sé si alcancen a ver el cursor. En estas zonas tenemos unas costillas, entonces cuando nosotros llegamos a esta posición, tenemos que inyectar más rápido para poder llenar las costillas. Y conforme vamos haciendo el recorrido de flujo, vamos viendo en qué zonas podemos ir haciendo venteos para ir sacando ese gas que se va quedando en las cavidades. Por ejemplo, yo tengo mi recorrido del lucillo. Creo no se ve ese color. Voy a poner este. Tengo mi recorrido de lucillo. Por decir algo que sean 200 milímetros. Yo sé que con 200 milímetros voy a llenar todo lo que es mi pedal. Entonces, yo al empezar a hacer mi recorrido de 200 milímetros a 170 milímetros, voy a llenar en esta zona. Entonces, yo ya sé que de 200 milímetros a 170 voy a inyectar lento porque es una pared gruesa, pero de 170, por decir algo, a 150 milímetros, en este espacio voy a llenar lo que son las costillas. Entonces yo ya sé que estos 20 milímetros tengo que inyectar mucho más rápido porque si no se me va a empezar a enfriar el material y no voy a llenar esta zona. Entonces para eso me va a servir hacer un flujo llenado también para saber en qué posición tengo que meter perfiles de velocidad, dónde inyectar rápido, dónde inyectar lento. Voy a conocer exactamente en qué punto tengo ese rechupe que me está saliendo, ¿no? O ese cierre de material. Y si yo conozco en qué posición exactamente tengo ese defecto, voy a saber cómo controlarlo. Entonces, esa es una finalidad también de saber cómo va llenando nuestro plástico del molde. Con eso vamos a determinar exactamente qué acciones hacer para corregir esos defectos. Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Necesitamos saber si nuestro molde podemos inyectar piezas cortas. Hay moldes que no pueden desmoldear si no se llenan arriba del 80%. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de piezas o ese tipo de moldes, vamos a tener problemas y no vamos a hacer un buen flujo de llenado. Y la idea es que nosotros necesitamos empezar a llenar un 10% de nuestra pieza y tratar de irnos llenando un 5% adicional, un 5% adicional, para saber exactamente en dónde son los puntos y tenemos que ir anotando esta información en nuestras piezas, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo se debe de hacer el estudio de llenado? Nosotros tenemos que basarnos en nuestra ficha técnica de material. Recuerden que siempre para hacer un buen ajuste de procesos o de parámetros, necesitamos tener a la mano la ficha técnica de material. En esta ficha técnica de material nos da mucha información para tener un control de proceso muy estable. Entonces aquí para hacer el estudio, necesitamos tener las temperaturas de la masa según recomendaciones de la ficha técnica.
Acuérdense que la temperatura de la masa la vamos a tener por medio de la medición en este caso, del plástico fundido. ¿Cómo lo vamos a determinar? Por medio de la prueba 30-30 o como la conocen en el bajo mundo, ¿no? Con un pirómetro de bayoneta vamos a calentar la punta a 30 grados por arriba de la temperatura programada en la unidad de inyección. Vamos a hacer el disparo y vamos a meter la bayoneta dentro de la masa fundida. Entonces necesitamos asegurarnos que nuestra masa fundida esté de acuerdo a la recomendación de la ficha técnica. La temperatura del molde. La temperatura del molde necesitamos revisar por medio de un pirómetro de contacto o por medio de una cámara termográfica, que la temperatura de las cavidades sea la recomendada por la ficha técnica. En ocasiones tenemos problemas en la refrigeración del molde o conectamos fuentes en la refrigeración y tenemos puntos calientes y puntos fríos en el molde, y eso ya nos ocasiona problemas en la inyección. Si yo tengo una cavidad con 20 grados de temperatura por arriba que la otra cavidad, muy seguramente la contracción va a ser totalmente diferente. Vas a tener una pieza más grande que la otra. Entonces, por eso es importante tener bien controladas las temperaturas en el molde, ¿no? Debemos de colocar lo que es la presión de inyección máxima. Este estudio del balanceo de cavidades se tiene que hacer después de que hagamos nuestro estudio de la curva de viscosidad. La curva de viscosidad es el estudio de la rheología del plástico dentro de la cavidad y se realiza ajustando al máximo la velocidad de inyección para saber cuánto es lo que nos va a aguantar para poder llenar la cavidad, ¿no? Por ahí hay un tema ya ahí en el grupo de YouTube, me parece, que subimos sobre cómo hacer la curva de viscosidad. Y si no, pues hacemos otra plática la otra semana sobre la curva de viscosidad para que tengan un poquito más de conocimiento sobre esto. Los valores de la presión de sostenimiento y el tiempo de sostenimiento deben de estar en 0. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros le metemos algún recalque o un sostenimiento, ya sea en presión o en tiempo, pues vamos a meter el plástico, ¿no? Y la idea es que nosotros nada más metamos lo que es con la velocidad de inyección, con la primera. Entonces, si ya metemos un recalque, pues vamos a meter más plástico de lo que necesitamos. Y siempre para hacer este estudio, vamos a utilizar por distancia, ¿no? Entonces, vamos a tener la temperatura de la masa según la ficha técnica, la temperatura del molde según la ficha técnica, la presión de inyección de acuerdo al estudio de la curva de viscosidad o al límite que nos da la máquina de inyección. Vamos a eliminar presiones de sostenimiento y recalques. Y vamos a programar nuestro recorrido o nuestro flujo de llenado por medio de distancias. Y entonces, ya teniendo nuestro recorrido, pues lo único que vamos a empezar a mover va a ser el punto de cambio, el punto de conmutación, para ir metiendo más plástico en cada inyección. En cada inyección iremos modificando el punto de conmutación a intervalos regulares de reducción, de modo que iremos observando el llenado de colada, cavidades de modo progresivo. Entonces, como les comentaba, vamos a llenar un 10%, vamos aumentando el punto de cambio, lo vamos disminuyendo para meter más plástico, de 200 a 190, de 190 a 180, y nos vamos así. Y las piezas las vamos identificando y las vamos pesando. Entonces, nos conviene que cada vez que hagamos
el ajuste del punto de cambio para ir metiendo más material en las cavidades, y en las mismas piezas identificarlas, ponerles lo que es la presión que nos está dando la máquina, el tiempo de llenado que estamos utilizando o el tiempo de inyección que se utiliza y el peso, ¿no? Y el punto y el recorrido del punto de conmutación. Se recomienda utilizar un marcador indeleble y las piezas segregarlas para estarlas marcando y estarlas revisando. Lo que les comentaba, con los valores de la cota de conmutación, la presión de llenado y el tiempo de inyección, ¿no? Estas muestras colocadas sobre una mesa, con estos valores marcados, se muestra el llenado exacto del molde y podemos fácilmente ver los puntos de cambio de perfiles de velocidad, ahí donde el frente de flujo se acelera y se ralentiza. Entonces, si nosotros determinamos que tenemos una zona de estrés en la pieza, porque hay un choque con una pared, entonces ya tenemos identificado cuál es la posición. Entonces vamos a poder controlar ese defecto con un perfil de velocidad de inyección en esa zona, ¿no? Dice, esos puntos de cambio programados basándonos en las piezas marcadas e inyectadas durante el ensayo del llenado progresivo son los puntos reales de cambio, son exactamente donde están pasando las cosas. Lo que les comentaba, si yo tengo un rechupe o un defecto, pues ya tengo determinado en qué posición del recorrido tengo ese problema, entonces ya lo podemos atacar. Si durante el llenado progresivo el frente de flujo rodea un punzón y se crea una unión, podemos saber exactamente en qué cotas del recorrido de inyección estamos pasando por esta zona de unión de material. Si nos interesa, podemos modificar específicamente el perfil de velocidad justo en la zona de paso por la zona del defecto y modificar la velocidad en solo esa zona. Entonces, por ejemplo, aquí se hace un estudio de llenado de una fascia y vemos cómo va llenando progresivamente, ¿no? En una fascia tenemos varios puntos de inyección. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un punto de inyección, otro punto de inyección, un punto de inyección, los puntos de inyección. Si nosotros, vamos a poner aquí, si yo tengo un recorrido de 100 milímetros, 100 milímetros para llenar toda mi fascia, y me dice que yo tengo, aquí me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de inyección. Lo que necesitamos saber en qué posición voy a llegar al siguiente punto de inyección. Por ejemplo, de 100 milímetros a 90 milímetros voy a tener esta zona aquí. Voy a inyectar aquí y a la... Entonces, si en 100 cuando llego a 90 milímetros, ya llegué al otro punto de inyección, ¿qué tengo que hacer? Pues este punto de inyección lo cancelo y abro lo siguiente. Abro los siguientes puntos de inyección y sigo mi recorrido. Llego aquí, posiblemente aquí ya estoy en 50 milímetros y ya llegué a estos puntos de inyección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cancelo los puntos de inyección que tenía abiertos y abro los nuevos puntos de inyección. Entonces, con esto me voy dando cuenta cómo voy haciendo el llenado. Para este tipo de piezas con muchos puntos de inyección, se llama sistema
cascada o inyección en cascada, que es donde podemos abrir y cerrar puntos de inyección para poder controlar el flujo del plástico y evitar excesos de encierres de material. Proseguimos. Fui a una empresa que tenían un problema con una tapa. Entonces, lo que hicimos fue hacer el flujo llenado, empezamos a llenar. Entonces, se dan cuenta, pues iba llenando muy parejo en todas las piezas. Pero, ¿qué pasa ya cuando iba a cerrar el molde? Teníamos aquí un problema de un cierre de material. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el detalle fue que el molde lo modificaron, le quitaron unas costillas que llevaba en esta zona. Y por eso se nos hacía estos cierres de material, que al final de cuentas nos provocaba el efecto diésel, ¿no? Una explosión por el gas que se quedaba atrapado. Lo que hicimos fue ayudarle a engrosar un poquito esta zona para que el plástico ya llegara lo más uniformemente que llegara, uniformemente, para que evitar que tuviéramos estos cierres de material, ¿no? Dice, en esta fase de llenado progresivo, al obtener piezas inyectadas parciales, podremos observar dónde el flujo de material se acelera o se frena, o incluso los paros del mismo. Esto nos permitirá poder configurar un perfil de velocidades de inyección adaptado a la realidad de avance. Entonces, como les comentaba, ya aquí estuvimos viendo cómo iba el recorrido, y si se dan cuenta, en esta zona ya teníamos ese problema de que se estaba haciendo el cierre de material. Entonces, la determinación y la acción que se hizo fue ayudarle a evitar que se empezara a hacer el cierre aquí. Entonces, incrementar el flujo de material en esta zona y en esta zona para que llenara lo más parejo que se pudiera, ¿no? Dice, durante el estudio del llenado progresivo, en la fase final del llenado, podemos determinar el punto óptimo de compresión cuando tenemos lleno el molde en un 95-98% del volumen. Es lo que les comentaba. Vamos a hacer nuestro balanceo de cavidades, y cuando nuestras piezas ya estén al 98% del peso, ya vamos a hacer lo que es la etapa de compactación o de recalque, ¿no? Para terminar de llenar la pieza. Podemos decidir en qué cota exacta de cambio a presión de sostenimiento o pospresión vamos a trabajar. En este punto, conoceremos los valores que estamos controlando durante todo el ensayo. Presión de inyección, tiempo de llenado o la posición del punto de cambio. Entonces, si conocemos cuánto tiempo utilizamos para llenar nuestras piezas al 95-98%, pues podemos ajustar nuestro proceso en vez de posición por tiempo de inyección, ¿no? Con estos valores podemos escoger con qué sistema de cambio vamos a inyectar. Podemos escoger en conmutar por presión, tiempo o carrera en función de nuestra selección. Entonces, como ya conocemos la presión necesaria que utilizamos para llenar nuestro molde al 95-98%, podemos utilizar la presión de inyección para hacer nuestro ajuste de parámetros, o por tiempo o por carrera, ¿no? Una vez decidido el punto de conmutación seleccionado, podemos proceder a chequear la presión de la inyectora en el punto de cambio. Entonces, necesitamos estar evaluando que siempre sea la misma presión que vamos a estar utilizando para llegar al 95-98% de inyección, ¿no? Para ello, realizaremos varias piezas inyectadas y pesaremos la pieza inyectada completa con el runner. Debemos tener el mismo peso en las diferentes piezas inyectadas. Esto nos indicará que la punta del husillo es hermética y que la máquina es precisa, lo que les comentaba.
Llenamos nuestra pieza al 98%, hacemos nuestro estudio de la válvula check y con esto vamos a determinar que las piezas, que la unidad de inyección no tiene problemas de que se nos esté regresando el material o que la válvula check esté dañada. Si pasamos de conmutar por carrera a conmutar por presión o a conmutar por tiempo con los valores registrados para estos parámetros, deberíamos obtener el mismo peso en la inyección indiferentemente del sistema de conmutación seleccionado. Entonces, si nosotros hicimos un buen estudio de balanceo de cavidades y registramos esos datos, si nosotros cambiamos a tiempo de inyección, necesitamos verificar que siempre vamos a estar el mismo peso de las piezas. Yo no recomiendo inyectar por tiempo, porque si tenemos una pequeña variación en la fluidez del material, pues vamos a tener ahí un problema, ¿no? O si se nos llega a tapar un punto de inyección por alguna suciedad del plástico, pues vamos a dañar el molde, ¿no? Las otras cavidades las vamos a sobreinyectar. Entonces, yo utilizo lo que es el tiempo de inyección como una alarma o una alerta. Entonces, si yo sé que para llenar las piezas al 95% utilizo 1,5 segundos, pues yo lo utilizo como una alarma, ¿no? Entonces, si me paso de ese 1,5 segundos, pues que se me mande una alerta a la máquina y me diga, oye, algo está pasando, ¿no? Una última recomendación es que una vez seleccionado el punto de conmutación y el sistema de conmutación, registremos el peso de las cavidades y lo tengamos controlados como una salida importante del proceso. Esto nos va a ayudar mucho, si tenemos ese registro, para saber si vamos a tener desgaste en nuestro molde, ¿no? Acuérdense que con materiales abrasivos, nuestro molde empieza a sufrir desgaste. Entonces el peso de las piezas va a empezar a cambiar. Nos va a ayudar a tener ese registro. Supongamos que nuestro molde es de 4 cavidades. ¿Qué pasa si esta pieza está más liviana que las otras 4? Necesitamos revisar cuál es la causa. Primero, necesitamos revisar que los puntos de inyección sean exactamente iguales, los 4. Si eso está bien, necesitamos revisar que los diámetros de nuestras venas, de nuestro runner, de nuestro corredor secundario, estén igual, ¿no? El mismo diámetro. Si todo sigue estando igual, necesitamos revisar que las temperaturas de las cavidades sean iguales, porque si tenemos esta pieza más fría, el material se nos va a frenar y no va a llenar igual que las otras 3. Entonces, por eso nos va a ayudar a hacer un mapeo de temperaturas en el molde. Otra situación, porque esta pieza puede estar más liviana que las otras 3, es que no tengamos un venteo adecuado y se nos esté quedando el gas atrapado aquí. Y recuerden que si se nos queda el gas atrapado aquí, ese aire que se queda dentro de la cavidad es plástico que debe estar utilizando ese espacio. Si ya revisamos esto, revisamos el venteo que están bien y seguimos teniendo ese problema, entonces nos tenemos que ir a la máquina, necesitamos revisar el cierre de la máquina, si es el adecuado, si no tenemos un problema de paralelismo en las platinas, ¿no? Si tenemos un problema de paralelismo, posiblemente eso nos está ocasionando que una pieza no llene igual que las otras. Dice, aplicando presión de sostenimiento de modo progresivo y pesando las piezas, podremos determinar el tiempo de compactación. Esta fase del estudio se llama estudio sellado de la entrada. Entonces, nosotros ya llenamos nuestras piezas al 95-98%. Ahora después lo que tenemos que hacer para el ajuste es meterle presión de sostenimiento y meterle el tiempo de empaque, ¿no? Teniendo ya eso, va a llegar un punto en que nuestras piezas ya no van a subir de peso
y se va a determinar cómo se selló la compuerta o la entrada de material, ¿no? Entonces, selló la puerta y ese es otro estudio que se tiene que hacer también para un proceso de moldeo científico. Si nuestro molde no es un molde uniforme en las cavidades, que sea un molde de familia, como en esta imagen, necesariamente para hacer un balanceo de cavidades necesitamos hacer una simulación o un flujo de llenado. Entonces, por medio de un Moldflow, necesitamos hacer que todas nuestras cavidades llenen parejitas. No se ve la animación, pero necesitamos hacer, si se dan cuenta, tenemos una pieza grande, tenemos dos medianas, dos más pequeñas y dos más chicas. Entonces, para hacer un balanceo en este tipo de moldes, sí necesitamos ayudar de un software de simulación. Como conclusión, las causas por las que no están balanceadas las cavidades, pues ya las tocamos durante toda la plática. La primera, temperatura del molde, puntos calientes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un mapeo de temperaturas. Necesitamos checar nuestras cavidades y que nuestras cavidades estén exactamente a la misma temperatura para que el flujo sea igual. Necesitamos revisar la variación de los canales y entradas de material, ¿no? Que sean exactamente igual los gates y el runner. Evitar puentes en líneas de refrigeración. Revisar los espesores de las piezas. Lo que les comentaba, puntos de inyección diferentes. Los canales de alimentación, los venteos. Y si es un molde de colada caliente, que el hot runner no esté balanceado. Entonces aquí vemos lo que es el mapeo de temperaturas. Si tuviéramos una cámara termográfica, pues sería mucho más fácil porque en una sola toma tendríamos toda la fotografía del molde, ¿no? La temperatura. Y pues hasta aquí es lo que tengo preparado. No sé si haya preguntas. Por ahí, Suri. Sí, Luis Donaldo Rodríguez preguntaba los puntos de inyección de una pieza que vimos anteriormente. No sé si podemos regresar o no entiendo cuál era el enfoque que necesitaba para la pieza. Bueno, aquí dice en lo que nos pone de los puntos. En caso de fabricación de un molde, ¿cómo puedo definir el punto de inyección? Bueno, acuérdate que el punto de inyección lo tienes que definir de acuerdo al tipo de material y la pieza que va a ser. No es el mismo punto de inyección para inyectar un polipro que inyectar una poliamida con carga, ¿no? O un policarbonato. Y también va en función al peso de la pieza, porque si tú inyectas una pieza de medio kilo, el punto de inyección va a ser muy diferente a una pieza de 50 gramos, ¿no? Entonces, hay tablitas donde viene esa información de cómo hacer los puntos de inyección. Acuérdense que hay puntos de inyección de directos, de abanico, es dependiendo de lo que se busca, ¿no? Esta es la pieza que decían, esta pieza inyecta central. Un punto de inyección central y distribuye todo el material. Una pregunta, por favor. Sí. Ahí como quieras. Podemos hacer las preguntas mediante el chat para que no vayamos en un orden y no Ok, silencio. Silencio el micro, por favor. Sí, permítame. ¿A qué temperatura puedo poner los moldes para inyectar?
Dependiendo tu material que vas a inyectar, acuérdense que el éxito de un proceso de inyección necesitamos basarnos en la ficha técnica de material. En la ficha técnica de material te dice la temperatura adecuada que debes de tener el molde. Hay recomendaciones que te dicen las poliolefinas, polipropilenos, polietilenos, el molde debe estar frío, ¿no? A 10, 12 grados centígrados para los ciclos de inyección más rápido. Pero, por ejemplo, si vas a utilizar un policarbonato te recomiendan que el molde debe estar entre 90 a 130 grados centígrados. Entonces, es dependiendo el material que vas a inyectar. Ok, complementando la pregunta de Guido, me pregunta que si son varias piezas de diferentes formas y pesos, ¿cómo definimos el punto de inyección? Igual, hay tablas que te dicen para si la pieza son 10 gramos y el recorrido es tanto, el punto de inyección se recomienda de tanto. Igual, si por ejemplo aquí en estas piezas, si se dan cuenta, tengo 2 puntos de inyección para compensar el tamaño de la pieza y esta es una sencilla, entonces aquí tengo un punto de inyección. Lo que se puede hacer en dado caso es aquí colocar un punto de inyección a esta pieza con una entrada más grande para poder llenar toda la pieza. Disculpe, con respecto a la capacidad de cierre, si yo inyecto un producto con 50 kilogramos de fuerza, ¿el cierre necesariamente tiene que ser mayor que la presión de inyección? Sí, siempre el cierre debe ser mayor que la presión de inyección porque si no se te va a abrir el molde. De hecho, hay un estudio que se tiene que hacer siempre que llega un molde nuevo, se recomienda, de medir cuánto se abre el molde. Y ese parámetro te va a ayudar para ver si debes incrementar más la fuerza de cierre o es la necesaria, ¿no? Aparte del cálculo que haces de la fuerza de cierre por el área proyectada, ¿no? Por el factor del plástico. Edwin Díaz pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un material abrasivo y no abrasivo? Pues el material cargado, ¿no? Regularmente un material abrasivo es aquel que tiene alguna carga mineral o alguna fibra, ¿no? Por ejemplo, un polipropileno, podemos tener un polipropileno sin carga y un polipropileno cargado, ya sea con fibra de vidrio o carbonato de calcio o talco. Entonces, cuando le metemos alguna carga, un mineral, pues se vuelve abrasivo el plástico, ¿no? Tengo un cliente que trabajan poliamidas con 66% de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, cada 3 meses tienen que estar recubriendo husillo, unidad de inyección y molde. Y ya saben que a los 2 años tienen que cambiar totalmente el molde y la unidad de inyección, ¿no? Pero eso va dentro del proyecto cuando se vendió. Ok. Carlos Mejía comenta, en la parte de las entradas por cascada, la separación de un punto a otro y esperar el flujo del plástico, ¿se identifica un flow? Él nos comenta que usa Tooling Inventor. Sí, o sea, tú por ejemplo, con la simulación, tú ya sabes en qué posición va a estar, pero cuando se hace la simulación, recuérdense que todas las simulaciones son escenarios óptimos, ¿no? Y no siempre nuestros moldes son óptimos, ni las máquinas. Entonces, sí nos dan una visión o un acercamiento muy aproximado, pero sí necesitamos verificarlo en máquina que realmente sea esa la posición. Jorge Ayala Oscropoma comenta, muchas gracias por compartir los conocimientos y nos pregunta si dictamos el curso de ModFlow. Sí, de hecho, por ahí lo vamos a programar, yo creo, para finales de septiembre, ¿no, Sui? Sí. Ahorita el que sigue es el de inyección de plásticos con moldeo científico. De hecho, todas las preguntas que están saliendo las vamos a atacar muy de fondo en el curso. Vamos a ver todo lo que es el procedimiento del
de moldeo científico para hacer un buen ajuste de parámetros, ¿no? Igual ahí les dejo la información. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí, Juan Salazar pregunta que si los perfiles de inyección ayudan al balanceo de cavidades. Claro. Eh, Sí, sí bueno, nos ayudan. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando hacemos nuestro balanceo o nuestro flujo de entrada de plástico, vamos viendo en dónde se nos está frenando el plástico. Entonces, por eso, en las zonas donde se nos frena, pues hay que ayudarle a que fluya más el plástico, ¿no? jefe de procesos comenta, de la ficha técnica del material parte el desarrollo de un excelente proceso. A ver, no te escuché, Suri. Sí, solamente comentó sobre la ficha técnica. Ok. Ok, ok. Ok, Sí, Luis García. ¿Sí? sí. Luis García comenta, muy buena explicación, me pareció que no abarcó demasiado el tema de balanceo mediante ayuda de Hot Runner. De hecho, es que Hot Runner, tú puedes balancear con los puntos de inyección, ¿no? Bajas y subes temperaturas y ya tienes un control más óptimo, más fácil. Es más complicado cuando son moldes de colada fría, porque sí necesitas jugar un poquito más con el molde, con temperaturas del molde y a lo mejor hasta modificaciones del molde. Ok. José comenta, el llenado de las piezas por velocidad al 95% es por volumen o por peso de la pieza. Por peso. Igual Ok. lo puedes hacer por volumen, ¿no? Pero digo, es más fácil hacer estar pesando las piezas que hacer el cálculo de volumen, ¿no? Guido comenta, ¿qué software recomienda para la simulación de inyección? Moveflow, bueno, cualquiera, ¿no? Al final de cuentas lo que vas a ver es cómo es el llenado del plástico dentro del molde, ¿no? Cómo es el comportamiento. Ya si quieres hacer un estudio específico del, del llenado, por ejemplo, donde vas a tener un estrés, hacer ventanas de proceso o situaciones más específicas, pues ya hay software especializados, ¿no? Pero, por ejemplo, Moveflow, una versión gratis, pues sí te da mucha información. Edson Gutiérrez comenta, si tengo un producto nuevo, lo tengo desarrollado en 3D, ¿cómo puedo determinar cuánta masa inyectada para llenar el producto en un total? ¿Puedo usar el peso que me da el software? Sí, claro. Sí, ya con el peso, y ya si quieres determinar exactamente en la unidad de inyección, pues utilizas el LD del lucillo y ya tienes el volumen del plástico que vas a inyectar. El BT comenta, buenas noches, profesor. ¿Qué se puede hacer cuando se presentan vacíos de aire en el llenado del producto? Pues inyectar más lento para ayudarle a sacar ese aire, ¿no? Si nosotros inyectamos muy rápido, corremos el riesgo de que ese aire lo atrapemos dentro de la pieza plástica. Entonces, si lo atrapamos dentro de la pieza plástica, se nos van a formar las burbujas, ¿no? De gas, o se nos puede quedar ese aire entre la pared del molde y la pared de la pieza. Y nos van a empezar a provocar las manchas en las piezas y en el molde, y se van a empezar a hacer fantasmas dentro del molde. Edwin Díaz pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los perfiles de inyección y los perfiles de plastificación? ¿También en la inyección los perfiles de plastificación? Perfiles de inyección y perfiles de plastificación. Sí, así está. Más ¿Cuál es la diferencia entre los de inyección y los de plastificación? Bueno, si te refieres plastificación al momento en que estamos cargando la dosificación, es muy diferente porque cuando nosotros inyectamos es cuando metemos el plástico a la cavidad y cuando dosificamos, no sé si se refiere a ese perfil, es cuando estamos dando las RTs para cargar el lucillo. Carlos Mejía comenta, para el llenado de un punto de cascada y siguiendo al otro, ¿el bebedero es con un sistema neumático para cierre programado? Sí, regularmente cuando se utiliza mando cascada, tenemos puntos de inyección por valve gates o obturadores. Entonces, estos se mueven mediante aire o aceite.
Jorge Ayala Ocrospoma comenta, profesor, la empresa donde me encuentro trabajamos con coextrusión. ¿Dictarán este curso de coextrusión? Pero la coextrucción la haces ¿para qué? ¿Para perfiles o para inyección? Porque igual, no sé, puedes inyectar una pieza y encima sobreinyectar tu material, ¿no? Entonces, no sé a qué... Comenta que para soplado de manga. Para soplado. Pues conocemos bastante de soplado y de extrusión de hasta 9 capas, pero no tenemos cursos como tal para ese tipo de procesos. Antonio Citrón comenta, ¿qué son los fantasmas dentro del molde? ¿O a qué se refiere cuando dice fantasmas? Eso te vas a enterar en el curso, amigo. Son las manchas que se están haciendo por gas que se queda pegado en el molde y la pieza. Entonces se va haciendo ahí una manchita y si no tenemos cuidado de hacer la limpieza, se empieza hasta carcomer el molde. Entonces empiezan a marcar mucho esas manchas en el molde. Luis García pregunta que si impartimos curso para diseño de experimentos. Para DOES como tal, no, pero podemos meterlo en una plática, yo creo. Jefe de procesos para llenado en cascada y control mediante servomotores. No me ha tocado ver un molde que controle las agujas con servomotores, pero posiblemente sí debe de haber, ¿eh? No estoy muy seguro, pero no me ha tocado ver un molde así. Bueno, Joel comenta que cuáles serían los parámetros para inyectar molde de cucharita colada fría, pared delgada. Pues llenar lo más rápido posible, ¿no? Me ha tocado ver ciclos de 4 segundos inyectando 64 cucharitas. Ok. Jefe de procesos, comentado del llenado de servomotores, nos comenta que el sistema se llama FlexFlow y es de HRS. Ok, pues para revisarlo, gracias. Ok, Sebastián comenta, buenas noches. ¿Cuál debe ser la parte más importante al inyectar pieza de pared delgada? La parte más importante, pues llenar lo más rápido que se puede. Necesitas materiales de alta fluidez, mínimo 50 de índice de fluidez, porque si inyectas con menos fluidez no vas a llenar. Ok, Inge, son todas. Eric Jiménez comenta que también sin Bevive las tiene. ¿Quién? ¿No? Sin Bevive, sin Ventive. Ok, ya. Ok, Juan Salazar comenta, ¿qué tan importante es el balanceo? Pues yo creo es parte fundamental, ¿no? Yo creo que para hacer un buen ajuste de parámetros, si tienes un molde de 2, 4 o n cavidades, sí es necesario hacer el balanceo de cavidades, el llenado, y hacer ventanas de proceso. Haciendo ventanas de proceso y el balanceo, yo creo tienes un proceso más o menos controlado. Joel 317 pregunta a los simuladores de plástico, ¿qué tan precisos son? Lo pregunto por lo del factor de viscosidad y el MEL index del material, porque algunos simuladores no lo contemplan. Entonces, como les comentaba, ¿no? Todo lo que hagamos en simulación son condiciones óptimas, ¿no? Y ya cuando nosotros estamos en piso, pues tenemos problemas tanto de la máquina, del molde, el material. Regularmente los proveedores de resinas, sus tolerancias del índice de fluidez no son muy cerradas, ¿no? Entonces te pueden manejar un índice de fluidez que ellos te venden de 12, pero a lo mejor en su especificación te dice, bueno, yo si estoy entre 10 a 15, mi índice de fluidez, pues estoy dentro de, ¿no? Entonces, por eso es lo que les comentaba, si hacemos una simulación, lo más conveniente es validarlo ya en piso. Nos da una idea, un aproximado de lo que se requiere. Luis García pregunta, ¿qué relación tiene la fluidez al perfil de inyección?
¿Qué relación tiene la fluidez al perfil de inyección? Cuando nosotros hacemos nuestro estudio de curva de viscosidad, lo que vamos a hacer es inyectar con la fluidez más, ¿cómo les puedo decir? Más óptima. Cuando se hace el estudio de la curva de viscosidad, hagan de cuenta que tenemos lo que es la miel en el congelador o en el refri. Entonces, ¿qué pasa con esa miel cuando está fría? Pues no se mueve, no fluye, ¿no? Cuando la vamos sometiendo a calor, ¿qué va pasando con esa miel? Esa miel empieza a fluir, empieza a caminar si la ponemos en una superficie con un ángulo, ¿no? Si le vamos dando más calor, va a fluir más, se va a hacer más líquida. Y si le damos más calor, la vamos a quemar, la vamos a degradar. Entonces, en la curva de viscosidad es lo que nosotros vamos a identificar. ¿Cuál es la fluidez adecuada del plástico donde ya no va a haber cambios o donde la fluidez se mantiene más constante? Entonces, teniendo ese parámetro, pues ya podemos identificar a qué velocidad inyectar y no vamos a tener grandes cambios en la fluidez del material. Sebastián pregunta, ¿el molde cuando es de pared delgada se debe tener refrigeración con frío o con caudal? Dependiendo el ciclo que quieras, ¿no? Yo estuve en una empresa que teníamos ciclos de 4 segundos, sacábamos 18 botes para crema y yogur y le metíamos chiller a 8 grados, me parece. Entonces, más o menos el molde debe haber andado como en los 16, 17 grados. Ok, Joel pregunta, ¿es recomendable inyectar con material reciclado? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Porque se rompen las columnas de la máquina. ¿Por qué se rompen las columnas de la máquina inyectora y cuáles serían los no se aguanta leer los problemas, me parece? Bueno, pues lo que pasa es, la mayoría de las empresas utilizan material reciclado, ¿no? Los pros y las contras, pues si nosotros inyectamos material reciclado, pues vamos a ahorrar dinero ahí, ¿no? Vamos a reutilizar ese material. Algunas contras es que necesitamos incrementar los controles de ese material. ¿Por qué? Porque si nos empieza a ir algún metal, pues vamos a empezar a dañar nuestros moldes, ¿no? Siempre que utilizamos material reciclado, necesitamos hacer todas las pruebas pertinentes que se requieren para asegurarnos de que va a trabajar bien el producto, ¿no? Y cuando hablamos de material reciclado es bien difícil el control de ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que se va moliendo, pues no sabemos cuántas veces se ha molido anteriormente. ¿Por qué se rompen las columnas? Pues puede ser porque el acero estaba mal de las columnas, puede ser porque subieron un molde más grande del peso que específico de la máquina. Recuerden que las máquinas traen especificaciones y te da la especificación del tamaño del molde con el peso. Entonces, si subimos un molde más pesado, podemos empezar a fatigar a la máquina y por eso se empiezan a elongar las columnas y se llegan a romper. Otra causa muy común es que el cierre de las platinas no es el más correcto. Tenemos problemas de paralelismo, está cerrando chueco y esto va fatigando a las columnas. Llega un momento en que se empiezan a fatigar y se rompen, ¿no? Otro problema que me tocó en una empresa fue de que el piso se empezó a hundir, entonces ya no estaba nivelada la máquina y también ese problema ocasionó que se rompieran las columnas. Salazar pregunta, ¿entre más peso tenga la pieza es más resistente? ¿Entre más qué? Ya se le acabó la plata. ¿Entre más peso tiene la pieza es más resistente? Entre más espesor, Más peso la pieza. más peso, no necesariamente. Yo he inyectado, bueno, estuve en una empresa ayudándoles, ellos inyectaban unos filtros para agua, le metíamos, creo, 2 kilos 300 a la pieza, y era una pared de casi 1 centímetro, eran
9 milímetros de espesor. Y al momento de someterse a la presión del filtro, se abrían la pieza. Entonces, no el tener mucho material te quiere decir que va a estar más fuerte esa pieza, ¿no? Depende mucho del diseño del molde y del diseño de la parte. Acuérdense que en el diseño de la pieza no debemos de tener vértices a 90 grados, ¿no? O esquinas filosas, siempre debe estar redondeado todo. Juan Diego pregunta, ¿cuál sería la pared mínima necesaria entre la cavidad y los canales de refrigeración? ¿Cavidad mínima o el espacio entre las... La pared mínima entre la cavidad y los canales de refrigeración. Ok, pues mínimo debe ser el diámetro y medio de la línea de agua. Ok, Pedro Hernández pregunta, buenas noches, ¿a qué se refiere con ventana de proceso? La ventana de proceso es el ajuste que tienes que hacer para asegurar que si hay alguna pequeña variación, no te salgas de parámetros, ¿no? Y es algo que se tiene que hacer a fuerza, ¿no? Es para asegurar que siempre va a estar trabajando la máquina dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Eso se va a ver muy a fondo en el curso que vamos a dar en agosto. Sebastián pregunta, ¿cómo podríamos calcular el tiempo de refrigeración de cualquier molde de forma rápida sin tener las especificaciones de este? Ah, pues eso es muy fácil. Si no tenemos nada de información, hay que hacer una pequeña tablita y empezar a hacer qué es lo que nos dice Moldeo Científico, uno de sus procedimientos. Haces una tablita y empiezas a hacer disparos con diferentes tiempos de enfriamiento y ya después haces las mediciones que tengas que hacer de esas piezas y el mejor ajuste es el que vas a determinarlo. Una forma muy fácil de hacerlo es mediante el HDT del plástico. No sé si conozcan lo que es la HDT. La HDT es una prueba que se hace a todo el plástico, que se somete a calor y a cierta temperatura es cuando ya se empieza a fundir o a deformar. Entonces, eso se llama la HDT, que es la deformación bajo carga, la prueba. Entonces, por decir algo, si el plástico que estoy inyectando, la HDT me dice que son 100 grados centígrados, cuando ya se empieza a deformar, entonces yo tengo que expulsar mi pieza a 80 grados centígrados y voy a asegurar que no se me va a deformar. Entonces, hay muchas formas de determinar el tiempo de enfriamiento. Julio Salazar pregunta, ¿cuáles serían los perfiles de velocidades de inyección óptimas para resinas de ingeniería? Ejemplo, el nylon 6.6. Porque casi siempre se inyecta rápido y al final del llenado salen tiros cortos o quemadas por gas atrapado. Bueno, lo que pasa es que si inyectas muy rápido, ¿qué ocasiona? Generamos mayor calor y ese mayor calor nos ocasiona más gas y ese gas, pues tenemos que ver la forma de cómo sacarlo de la cavidad. Entonces, por eso el nylon, y más cuando no se seca bien, genera mucho gas y siempre tenemos el problema de goteo en la unidad de inyección. Entonces, ahí lo recomendable es hacer nuestro perfil, ver en dónde podemos inyectar rápido y dónde inyectar lento y empezar a sacar ese gas desde antes. Jefe de procesos comenta, ingeniero Manuel, muchas gracias por darles el tiempo y compartir tus conocimientos. Excelentes explicaciones. Bueno, pues igual los invitamos al curso del 24 al 28 de agosto. Vamos a ver todos los procedimientos para moldeo científico y un poquito más, ¿no? Las inscripciones están abiertas, los que están en el grupo, pues adelante, los que ya se inscribieron y están aquí, pues gracias, ¿no? Ok, Luis Donaldo Rodríguez comenta, como dato, para piezas de Volkswagen hay una norma que especifica que solo puedes meter 10% de reciclado, depende del material y si está especificado en el dibujo. Joel 317, preguntita, ¿qué máquinas inyectores son mejores para inyección de lazo cerrado o lazo abierto? Y las máquinas Haitian, que son más usadas, ¿qué lazo son? Bueno, pues igual, dependiendo cuál es la aplicación, ¿no? Si vas a hacer piezas muy específicas, por ejemplo,
engranes o industria médica, pues sí necesitas máquinas de lazo cerrado, ¿no? Las máquinas Haitian me parece que manejan los dos tipos dependiendo el tipo de la máquina Haitian, ¿no? Ok, Joel comenta, ¿el causante de la rotura de columna podría ser por el molde? Si está muy grande el molde, sí. Y si está cerrando chueco, también. Ok, Sebastián comentaba que no sabía cuál es el HDT. Creo que ya está resuelto. El HDT es la prueba de flexión bajo carga. Ok, Javier Arellano Rodríguez comenta venteo. Sebastián, muchas gracias por ayuda. Saludos de Colombia. Carlos Mejía pregunta, profe, ¿ese curso se da en algún software en especial? El de inyección que vamos a dar, no manejamos software. Damos unos formatos en Excel para hacer los estudios, pero hasta ahí. Gabriela Romero comenta, yo llegué tarde, ¿subirán el video en YouTube? Muy seguramente sí. Ok, Felipe de Jesús Rivera López comentaba sobre la charla de balanceo, pero me llegó tarde. Sebastián pregunta que si tiene algún libro de moldeo científico que recomiende. ¿Algún libro de moldeo científico? Pues está el de Sulcas, está el moldeo universal. Al final de cuentas, la mayoría de los autores que tienen sus libros se basan en los principios de inyección, ¿no? O sea, el moldeo científico como que es la moda, pero esto siempre se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Nada más lo único es que pues ahorita ya está documentado. Y antes, lo que se manejaba antes, la vieja escuela, pues no era tanto de documentar, ¿no? Era así como que prueba y error. Y ya ahorita lo que quiere moldeo científico, moldeo sistemático es documenta lo que haces para no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Ok, creo que son todas las preguntas, Inge. Javier Alejandro Rodríguez dice que técnicas modernas de moldeo de inyección por Héctor Dylan. Comenta, lo que dices, la moda es moldeo por visión artificial. Creo que se confundió un poco. Creo que son todas las preguntas, Inge. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, por habernos acompañado. Pues hay una disculpa por los chavos que entraron cuando empezamos esto, que no dejaban hacer la plática. Igual, la invitación está abierta al curso y vamos a lanzar un curso de diseño de moldes con Solid también en septiembre, ¿verdad, Suri? Sí, a principios de septiembre. A principios de septiembre. Igual los invitamos a que nos sigan ahí en YouTube y pues, en las redes sociales, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias y, por ejemplo, los que quieran tomar el curso de inyección y moldeo científico, contáctenme por privado y me dicen que estuvieron en la plática y les podemos hacer ahí un beneficio, un descuento. Inge, solamente preguntan el costo del curso de moldeo y la cuenta de YouTube, ¿en cuál para suscribirse? La cuenta de YouTube es Manuel Ordóñez, me parece, o Técnicas Plásticas, no recuerdo, pero igual la voy a postear ahí en los grupos de Face y en los grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? Y el costo del curso de moldeo, y también preguntan por el curso de Moodflow.